que el verbo era Dios, pero Dios no es el verbo? Probablemente la pregunta surge de uno de los temas donde hace algunos meses aquí en Pregúntalo Aquí respondíamos sobre San Juan 1:1 y yo hice esa declaración para hacer una distinción entre el Señor Jesucristo como el verbo hecho carne y la supuesta preexistencia de Jesús como persona. Quiero creer que de ahí es donde nuestro hermano hace la pregunta. Juan 1:1 dice: en el principio era el verbo era con Dios y el verbo era Dios. A lo que yo añado que Dios no es el verbo, sino el verbo es Dios, porque es importante hacer la aclaración de este orden, de poner en orden: Dios no es el verbo, sino el verbo es Dios. Porque a fin de cuentas el verbo se presenta en acción hasta Génesis capítulo 1, versículo 1, cuando la Biblia nos dice que Dios comienza a crear todas las cosas. Esa creación encontramos a lo largo de la Biblia diferentes textos en donde se nos dice que Dios trajo todo a existencia por medio de su palabra. Uno de los versos más contundentes sobre esta afirmación es Hebreos capítulo 11, en donde dice Pablo que todo lo que podemos ver fue creado de la nada por medio de la palabra hablada. Entonces, si la palabra vino en determinado momento a tener una participación en la obra creativa de Dios, la palabra, o sea, el verbo, vino a ser después de Dios. Entonces, Dios no era el verbo, sino aquella palabra que por primera vez salió de la boca de Dios, aquella palabra llamada en Juan 1, el verbo, ese verbo sí era Dios. Pero lo que está haciendo esta declaración es poner un orden en la escala de existencia. Aparece bíblicamente primero Dios y después aparece el verbo. A eso es a lo que yo me refiero, que Dios no es el verbo, sino el verbo es Dios. Esto no es sencillo de entender a menos de que te hayas puesto a analizar la confrontación entre el unitarismo y el trinitarismo, que es donde más requieres de este tipo de análisis. Porque en el trinitarismo tú sabes que se cree que Jesucristo ya existía antes de que Él naciera en este mundo. Y en el unitarismo no aceptamos esto, o los unicitarios no aceptamos tal cosa. Nosotros aceptamos que Jesús vino a existir hasta que nació de una virgen. Pero antes de que Él naciera como una virgen, existía el verbo, no Jesús. Entonces de ahí la diferencia del orden de hablar de que Dios no era el verbo, sino el verbo era Dios. Esto lo mencionó ahorita para poder explicar, digamos, en una línea de tiempo, ¿sí lo entendí bien? Digamos que sí, porque estamos hablando de eternidad y tiempo. Okay. O sea, a Dios no lo podemos colocar en esa dimensión de tiempo. Entonces, al verbo sí lo colocamos ahí porque su actividad comienza en Génesis 1:1. Mientras que Dios, antes de que comenzara cualquier cosa creada, Él ya existía. A ver, ahora sí. Entonces, se podría plantear de esta manera, bajo ese aspecto, es que el verbo no es Dios. Pero hay otro aspecto donde pudiéramos decir, pero en este otro aspecto, el verbo sí es Dios. Sí. Dios no es el verbo, pero el verbo sí es Dios. Porque Dios en un inicio no era palabra. Él es una persona. Vamos a ver si podemos aterrizarlo con un ejemplo más sencillo. Hablemos de ti. En cierto sentido, tú y la voz tuya son una persona, y en otro sentido no lo son. Es algo independiente. Entonces, pudiéramos decir que la voz tuya eres tú mismo.
Cuando escuchamos una grabación tuya, cuando se habla por teléfono, ahorita que se está escuchando tu voz en la transmisión, cuando alguien dice, oye esa voz, esa voz, dice alguien, es el hermano Juan Carlos. Esa voz es el hermano Juan Carlos, pero tú no eres esa voz. Sí, tú eres una persona. Algo así similar pudiéramos llevarlo a un plano mucho mayor para hacer esa distinción. Se me hizo muy sencillo, de hecho fácil de digerir, ¿sí o no? Sí. Se saben comportar, yo pensé que fueron a gritar, me espanté, dije, ay, ¿por qué les pregunté? No, sí se saben comportar. De esto podría funcionar o nos podría servir para entender un poquito más el material que tenemos. Usted recordará los debates que ha tenido por ahí. Recuerdo el debate que fue con un trinitario que citaba mucho el griego, y a cada rato apelaba al griego, pero usted trajo sus premisas en orden, pero no me acuerdo cómo se llama. Si no me equivoco, creo que se llama Ángel. El contrincante, sí, creo mi que contrincante. sí. Ajá, pero no recuerdo. Sí tendremos esos temas Están en énfasis en la verdad los debates. En énfasis en la verdad. Ustedes saben, énfasis en la verdad es el canal del apologista Víctor Manuel Banda, y ahí va a encontrar todos los debates que se han realizado. Y ahí no es uno, nada más son como 3 debates que tuvo acerca de esta temática, ¿no? Sí, más aparte están las cápsulas y el reciente artículo que subí en Patreon, donde hablé una aportación pequeña hacia la unicidad de Dios. No lo he leído, no he tenido la oportunidad de leerlo. Okay. Yo pienso que teológicamente, si no está a la punta, el conflicto trinitario y unicitario sí está entre los primeros más complicados y al mismo tiempo los que más causan polémica, porque los unicitarios somos un grupo minoritario. Exacto. En el mundo evangélico. Pero por si fuera poco, todavía nuestra doctrina dentro del mundo unicitario tampoco encaja del todo, somos una excepción. Somos peculiares en ese aspecto. Porque el trinitario habla de 3 personas, el unicitario habla de una sola persona, mientras nosotros nos declaramos unicitarios, pero creemos que en ciertos episodios de la historia no es una persona, sino 2 personas. Y ahí es donde, del lado del unicitario, pues no encaja muy bien nuestra doctrina con el grupo de ellos, mucho menos del trinitarismo. No sé si recuerdas en el debate que tuve con el apologista Alexander Escobar. Él lo dijo públicamente, dijo, usted acaba de romper la unicidad, usted acaba de destrozar el unicitarismo, y lo bueno es que no estaba frente a él, sino a lo mejor sí me crucifica. Entonces, sí es muy peculiar nuestra forma de interpretar. Todo esto gracias a la revelación que Dios le dio al profeta William Branham. Es que nosotros, con el lente del profeta, podemos interpretar la unicidad. De otra manera, creo que seríamos parte de uno de estos grupos. Ahora, hermano, yo que soy yo y la bulla y la camarógrafa, que somos unas simples y dulces ovejas del rebaño del Señor, ¿qué tanto deberíamos de tratar de entender este tema? Siendo que no es un tema tan sencillo, me refiero tan fácil de entender como a lo mejor las 3 etapas de la gracia. Bueno, se entiende más fácil, pero por decir este tema, yo desde que recuerdo haber entrado al Evangelio y a la fecha, aunque lo ha aplicado en diferentes ocasiones muy bien, una de ellas la gira que hicimos hace 2 años, 3 años, allá en Sinaloa, trajo un tema muy, muy, muy bueno, muy sencillo de entender, pero con todo y eso yo he pensado, hay tanta información, ¿hasta dónde, pastor, sería bueno para una oveja tratar de meterse en este tema? Pienso que entenderlo es responsabilidad de todos, más no explicarlo, porque es complicado. Pero entenderlo a profundidad sería muy complicado aún para un ministro, pero entender los principios básicos de nuestra doctrina sí es responsabilidad de todo cristiano. Porque si no tenemos lo más básico, podemos ser confundidos con alguien que conozca bien su doctrina trinitaria.
ya que hay versículos a simple vista que sí respaldan una Trinidad. Y si uno no conoce lo más básico, entonces sí le pueden mover a uno al tapete. Por tanto, diría que es responsabilidad conocer lo más básico, más no explicarlo. Muy bien, pues entonces yo ya hice la tarea. Ya la libré. Ya la libré. ¿Ustedes ya la libraron? Sí. Se portaron bien.